2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente en Venezuela y en Noruega, porque estos son los hechos. El presidente interino de Venezuela aceptó una mediación de Noruega sobre la crisis en Venezuela y esta semana su delegación viajará a Oslo. Sin embargo, Juan Guaidó no descartó otros mecanismos para poner fin a la que ha denominado como la usurpación del poder y dijo que si no funcionan estos contactos en Oslo, seguirá buscando otros mecanismos como la cooperación internacional y las protestas en la calle. Sencillamente, si tenemos cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, hará funcionar. Si no, podemos ver. Seguimos en las calles, seguimos las iniciativas que hemos venido llevando a cabo, seguimos avanzando en recuperar la democracia en Venezuela. Y por supuesto hay un debate. La pregunta, ¿el presidente interino hace bien en aceptar esta mediación de Noruega con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo llamamos esto? ¿Diálogo? ¿Negociaciones? ¿Contacto? Como el mismo Juan Guaidó lo ha dicho. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es una línea sine qua non donde el presidente interino no debe doblegarse? La salida de Maduro es una cuestión trascendental y la única que hará que realmente dos partes se sienten en la mesa. Todo eso lo vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. En un comunicado del gobierno noruego, ellos anunciaron el regreso a Oslo de los representantes de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro esta semana para continuar el proceso facilitado por Noruega. Ese país reiteró su compromiso de seguir apoyando la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela. Y tras la publicación de este comunicado, el presidente interino Juan Guaidó confirmó que enviará una comisión a Oslo para atender la invitación de ese gobierno y puntualizó las bases de su participación. A través de un video publicado en su cuenta en Twitter y en el que aparece acompañado de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y quien liderará la delegación, Nicolás Maduro agradeció la disposición de Noruega. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzar en buenos acuerdos por la paz del país, todo. Y con ese contexto quiero invitarlos a ustedes a responder a nuestros televidentes en la cuenta que aparecen en pantalla. La pregunta es la siguiente: ¿sirve de algo que los enviados de Guaidó y de Maduro retomen contacto en una mediación de Noruega? Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom Venezuela, es nuestra pregunta de hoy. ¿Para qué sirve este contacto? Nos acompaña para debatir Flor María Ávila, ella es profesora de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público. Javier Chirinos también está con nosotros, coordinador en Caracas de Vente Venezuela, licenciado en Educación desde Caracas, nos acompaña. Bienvenidos a los dos. Flor María, un contacto más, para algunos una negociación, para otros, pues, sentarse a dialogar sobre qué. ¿Usted qué piensa de esta situación de volver a sentarse o al menos, como dice el presidente interino Juan Guaidó, a tener un contacto más? Muy buenas tardes, Andrea, y saludo a toda la audiencia. A ver, yo creo que en este momento de una difícil crisis humanitaria en Venezuela hay que agotar todas las vías y darle el voto de confianza a nuestro presidente Juan Guaidó. Es decir, antes de diciembre del año pasado y 10 de enero de este año, nosotros teníamos intentos de diálogo. ¿Por qué diálogo? Porque había un gobierno legalmente reconocido. Ahorita tenemos otro escenario político. En primer lugar, actualmente hay usurpadores del poder, es decir, hay un régimen, hay unas instituciones venezolanas que están completamente cooptadas por funcionarios del llamado régimen. Y por lo tanto, como dice el secretario general Luis Almagro, este proceso, vamos a llamarlo de mediación, sí, mediación es cuando tenemos una parte neutral que sienta a dos partes que están en conflicto para encauzar de la confrontación a la cooperación y al consenso. Y para nadie es un secreto que tenemos una gravísima crisis política. Entonces, en esta crisis política se necesitan todos los actores y tenemos aliados
desde el gobierno de Guaidó muy importantes. Tenemos el grupo de contacto del gobierno de la Unión Europea, tenemos el grupo de Lima, tenemos los Estados Unidos, tenemos ahora un tercer elemento, un país que tiene más de 20 negociaciones internacionales donde ha facilitado un acuerdo, un consenso entre partes en conflicto. Entonces yo prefiero que hablemos de partes en conflicto, porque estamos frente a un gobierno legítimo, pero tenemos grupos armados en Venezuela, tenemos grupos colectivos, pero que de alguna necesariamente manera hay que permitirles a ellos que salgan del país. Necesariamente un contacto como estos para ustedes no es no es entrar a negociar. No, no se puede hablar de negociación porque primero no estamos frente a una parte legalmente reconocida. Es decir, tenemos un gobierno legal, legítimo de Juan Guaidó y que tiene que impulsar 3 procesos que él mismo ha dicho, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Por qué no que nos facilite el grupo de Oslo a través de esas metodologías que tienen de mediación para que vamos ya a las elecciones libres? Es decir, yo le pediría eso al grupo de Noruega. Javier Chirinos, bienvenido, gracias por acompañarnos. A los que tienen toda la duda, a los escépticos, a los que dicen, no, es que esto no tiene ningún tipo de sentido, la pregunta en cambio es, ¿por qué no un contacto más? Bienvenido. Buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, un contacto más, ¿de cuántos más? La semana pasada murieron 4 niños por causas de la crisis humanitaria, murieron por falta de medicinas, murieron por falta de insumos. ¿Cuántos días más vamos a seguir esperando para salir de este régimen? ¿Cuántos días más vamos a pedirle a las personas que aguante hambre? ¿Cuántos días, cuántas muertes más necesitamos para entender que la única vía para solucionar este conflicto es la salida del régimen, la salida de Maduro, bajo el mismo esquema que Guaidó desde un principio ha planteado: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Pero ese mecanismo debe cumplirse, ese mecanismo debe ratificarse. No pueden buscarse otras vías que lo que hacen es demorar el proceso y acelera la muerte del venezolano. Por eso no hay razones, no hay motivos más para pedirle un día más a este régimen, porque un día más es oxígeno para ellos y muerte para el venezolano. Por eso es que nosotros hemos estado desde un principio negados a una negociación de este estilo, sin ningún tipo de patrón, sin ningún tipo de camino claro, porque además no ha sido presentado al país de una forma clara, de una forma transparente, sino más bien ha sido introspectiva, ha sido de alguna forma escondida o a escondidas, y al final pues como se ha reeditado en los diferentes diálogos a los cuales ha participado los mismos actores que participan el día de hoy con el mismo régimen y actores que realmente no resultan imparciales, porque recordemos que Noruega no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, por lo cual reconoce a Maduro como presidente, pues evidentemente obtienes el mismo resultado. Entonces no hay ninguna otra opción, no hay ningún otro día que esperar. Los venezolanos no queremos un día más de este régimen. Claro, pero usted dice negociación y yo le preguntaba a Flor María que si necesariamente hacer un contacto es negociar. ¿Usted está dando por hecho que el hecho de contactarse o de reunirse desemboca en una negociación? Mira, el secretario Luis Almagro lo decía hace poco. Decía claramente que no puede existir una negociación porque para una negociación deben haber 2 partes. Y resulta que en este caso solo hay una dictadura a la cual salir. Si las condiciones fuesen para salir de la dictadura, por supuesto que hay que conversar, por supuesto que hay que buscar los mecanismos para lograr el cese de la usurpación. Pero mientras haya otros escollos que manejar, pues evidentemente los venezolanos no estaremos de acuerdo. Y es que desde un principio hasta los enviados te dice hacia dónde va conducido lo que están planteando en Oslo. Pero no ha sido Vicente claro, Díaz, rector de CNE, va como asesor. Sí, adelante antes de interrumpirlo. No, que Vicente Díaz va como asesor. Vicente Díaz va como asesor a Oslo. ¿Asesor de qué? Electoral. Entonces, ¿en qué conduce el proceso? Un proceso electoral. Por encima del mantra, por encima de lo que la misma ruta que ellos plantearon, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. O sea, eso es lo que realmente están buscando. Yo creo que hay que ser claro con el país, claro y responsable además. Ahora, y decirle al país qué es lo que se está haciendo para nosotros poder tener confianza o no tenerla. Flor María, ¿no es claro que una medida sine qua non del presidente interino Juan Guaidó es que no hay ninguna negociación si no es la salida de Nicolás Maduro? Porque Javier dice que eso debería ser el primer planteamiento, o el único planteamiento más bien. Lo que pasa es que el presidente Guaidó lo está diciendo. Esto es un acercamiento, llámese mediación. ¿Qué es la mediación? Lo dije.
Es decir, es buscar un acercamiento entre partes en conflicto para una salida no militar, no bélica, que es lo que se quiere en Venezuela. Es decir, en Venezuela no se quiere ir ni a una guerra civil, es cierto, hay un proceso, una hambruna terrible, de una emergencia humanitaria sin precedentes, y hay un derecho colectivo que hay que preservar, que es el derecho a la democracia. Es más, yo que estoy en el exilio, estoy fuera de mi país, yo quiero votar, yo quiero escoger libremente a quien me va a mí a representar. Pero entonces aquí, miren, en este proceso tenemos varias aristas. En primer lugar, las elecciones libres. Para elecciones libres necesitamos vamos a decir, un árbitro electoral imparcial y elecciones transparentes. Necesitamos el cese de la usurpación. Pero ¿cómo va a cesar la usurpación si tenemos primero a los militares que todavía le están dando el respaldo al usurpador Nicolás Maduro, donde tenemos grupos colectivos, donde inclusive nos llegan noticias diciendo que el ELN y Maduro están confabulados para precisamente impedir cualquier tipo de salida pacífica en el país? Entonces, lo que yo creo que se tiene que ir trabajando desde Oslo es precisamente cómo va a desarmarse el país, cómo va a ser la salida de armas por parte y la entrega de armas ilegales. Para nadie es un secreto que en Venezuela hay más de un 60% de armas ilegales. Es decir, cómo los organismos internacionales, que no tiene que ser solamente Oslo, Noruega, es decir, aquí estamos hablando del Grupo de Lima, estamos hablando de la OEA, estamos hablando del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque recordemos que los derechos humanos tienen una obligación de garantía colectiva. ¿Qué significa esto? Todos los estados tienen frente a Venezuela obligación de proteger. ¿Proteger qué cosa? El derecho a la democracia, el derecho al alimento en Venezuela y el derecho a la vida. Y luego, ¿verdad?, tendríamos el cese de la usurpación, que tiene que pasar necesariamente por el desarme en el país de estos grupos subversivos que están armados. Ahora, en días anteriores el presidente Guaidó aseguró que no hay ninguna negociación con el régimen de Nicolás Maduro y dejó claro que se trata de una mediación de Noruega para la salida de Maduro. Que no hay ningún tipo de negociación. De nuevo, lo repito y lo dejo meridianamente claro. Es un esfuerzo de Noruega en una mediación que tienen meses, por cierto. Señor Chirinos, ¿usted no le cree a Juan Guaidó? No es no creer, es que si son los mismos actores, son las mismas condiciones, son las mismas formas, evidentemente genera desconfianza. Evidentemente no ha sido discutido en la Asamblea Nacional, no todos los factores de oposición formamos parte de esta acción, no todos estamos enterados. Incluso leía temprano que uno de los defensores grandes de este proceso, como lo es Timoteo Zambrano, decía en una rueda de prensa que él lo apoya, pero también está en desconocimiento de lo que está sucediendo en Oslo, en desconocimiento de lo que va a resultar. Y evidentemente estamos en un problema real. Yo estoy de acuerdo con que hay que solucionar de la forma más pacífica posible esta situación, pero lo que estamos viviendo en Venezuela y la mayor garantía que nosotros podríamos darle al pueblo venezolano sobre la democracia es cesar la usurpación cuanto antes. Mientras nosotros nos entendamos qué es lo que está pasando en Venezuela, que hay 2 estados en Venezuela donde hay presencia del ELN, donde hay grupos terroristas haciendo vida en nuestro país, donde los colectivos amedrentan, matan a las personas en nuestro país, donde ocurren crímenes de todo tipo, donde hay crímenes de lesa humanidad, pues si no entendemos lo que está pasando, evidentemente no tendremos las opciones reales para salir de esto. Mientras nosotros estemos asistiendo a una mesa se asiste a una mesa de negociación con una persona como técnico, asesor, que sea una persona electoral, lo único que te traduce eso es que van a unas elecciones, que van a un proceso en donde posiblemente se convoca elecciones. Entonces, el cesar la usurpación tiene que pasar por el hecho de entender todo este contexto previo, todo esto que está pasando, pero todo lo que es la caracterización del régimen para poder... Sí, pero salir de un régimen usurpador no contempla también que hay que sentarse a negociar, porque ahí voy más allá, señor Chirinos. Todas las opciones, cuando lo dice la oposición venezolana, cuando lo dice el presidente Trump, todas las opciones deben ser opciones militares, necesariamente. No, no necesariamente, pero nosotros estamos solicitando una coalición internacional que nos ayude a salir de esto, una coalición que pueda ejercer la cantidad de fuerza necesaria para poder hacer a todos estos grupos ya descritos que entiendan que la única forma de lograr la salida de esto es con justicia, porque entonces si no, no tendríamos nada, si no reeditaríamos el caso de Nicaragua.
Tendríamos nuevamente la situación de Violeta Chamorro y tendríamos nuevamente la situación de los sandinistas en el poder. Tendríamos esta misma situación que se reeditan nuevamente y vuelven al poder y vuelven a hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que garantizar al país democracia y libertad de verdad. Nosotros no podemos seguir pensando en convivencia, en cohabitación con unas personas que tienen 20 años asesinando al venezolano. Nos asesinan con armas y nos asesinan con hambre, nos asesinan con falta de medicina, nos asesinan con toda la realidad que estamos viviendo todos los días los venezolanos. Y todos aquellos que están planteando hoy día diálogo es porque tienen rato que no caminan las calles de Caracas, sí, que no tienen rato que no caminan las calles de Venezuela. Claro, tienen pero ahí rato la pregunta que no conocen también y escuchan al venezolano, porque el venezolano actualmente exige. Sí, Flor María, yo qué pena que Javier lo interrumpo, pero tengo un delay con él, pero aquí es el debate porque Flor María me pide la palabra también, es si se negocia o se contacta o se sienta uno a conversar, eso según el presidente interino no significa que se acaba la calle, no significa que se acaba la presión internacional. ¿Lo entienden así? ¿O es que se negocia y se contacta y se acaba lo otro? No. En primer lugar, ya lo dijo el presidente Guaidó. Él dijo, nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a seguir haciendo los contactos. Es decir, el grupo de contacto en la Unión Europea, Washington, Grupo de Lima, y yo diría, hay otros también elementos muy importantes. No olvidemos la Corte Penal Internacional, las acciones que viene haciendo la fiscal general, la doctora Luisa Ortega de Díaz, por ejemplo, la masacre de Oscar Pérez, eso hay que divulgarlo, es decir... ¿Y la presión internacional del Grupo de Lima no disminuye? No, pero es que no puede disminuir. Es decir, la crisis es tan grande, es tan compleja, que se necesitan de todos los actores internacionales. Y este es un proceso inédito. Javier, adelante. Sí. Es que justamente se contradice en lo que está diciendo, porque si está analizando y está caracterizando al régimen como es, evidentemente con una negociación no van a salir, porque estamos entendiéndonos con grupos criminales. Mientras no entendamos eso, pues las soluciones no van a ser las necesarias. Ella misma está hablando de que el ELN hace vida en Venezuela, ella misma está hablando de los colectivos armados, ella misma está hablando de la masacre de Oscar Pérez. Entonces, ¿nos vamos a sentar con este régimen a negociar unas condiciones de cohabitación o vamos a negociar realmente su salida? Y por supuesto que la gente seguirá en la calle y no por un mandato de alguien, sino por las necesidades que estamos viviendo los venezolanos. Los venezolanos salen a la calle porque necesitan comida, porque necesitan medicina, porque necesitan luz. Ayer, este fin de semana, en Zulia, en el estado de Zulia, hubo una cantidad de irregularidades en todo el estado por falta de luz, por falta de medicina, por todo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, lo que nosotros anhelamos y nosotros exigimos a la Asamblea Nacional es que de una vez entiendan que este problema pasa por escuchar a nuestros aliados del hemisferio. Colombia, Brasil y Estados Unidos están diciendo que no hay diálogo más posible, que no hay más diálogo posible. Trump lo dijo, Pence lo dijo, que no hay diálogo posible. Esos son nuestros principales aliados y quienes fueron los primeros que le extendieron la mano a Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que estamos planteando al país, porque el cese de la usurpación no puede ser a través de unas elecciones, porque no estamos dispuestos a ir a unas elecciones contra Maduro, porque Maduro es un genocida, porque Maduro viola derechos humanos, porque Maduro es corrupto, Maduro está sentenciado por el TSJ en el exilio. Con todo respeto, amigo, yo creo que no hay que confundir las cosas. Yo no he dicho que es negociación. Tampoco, sí es muy importante la transparencia. Aunque se hagan estos contactos para una eventual mediación, hay que ser transparentes con todo el país, porque es todo el país el que está sufriendo. ¿Y están siendo transparentes? Desde mi punto de vista, se necesita mayor transparencia. No ha sido transparente el proceso. Inclusive hay que decir que se está conversando. Porque hace una semana Juan Guaidó había dicho... Un segundo, Javier, para terminar la idea de Flor María. No hay que descartar, esto puede ser una ayuda a este proceso tan difícil que inclusive puede tomar tiempo, pero sí, Noruega quiere colaborar al gobierno legítimo de Guaidó, repito, y quiere colaborar. Yo creo que hay que agotar todas las vías posibles porque lo que nos interesa es que Venezuela salga adelante, que Venezuela precisamente se logren esos 3 objetivos con la menor confrontación posible, es decir, con causas de paz, con causas de entendimiento, y entonces no tenemos que abortar algo que todavía no se haya intentado. Gracias por seguir con nosotros. Hoy debatimos si sirve de algo que los enviados de Juan Guaidó y de Maduro retomen contacto con la mediación de Noruega. Hay, por supuesto, escepticismo, falta de confianza, pero otros también dicen no vale la pena la crisis de Venezuela para hacer o para mirar todas las posibilidades. Pues Maduro calificó como positivos estos acercamientos para un eventual diálogo con representantes de Juan Guaidó en Noruega. Sin embargo, aseguró que él no es un inocentón. Yo soy un hombre esencialmente de paz, porque lo que conozco es la paz, la lucha por la paz.
Ahora, no vayan a creer que soy un bobalicón. No vayan a confundirse que soy un inocentón. Creo en la paz, creo en el diálogo, pero estoy preparando al pueblo para defender la patria como sea, donde sea y cuando sea. Estamos preparados para defender la patria. Pues sin duda, midiendo fortalezas, ¿no? Cada uno. Sin embargo, y le daba la palabra a Javier que cerraba el primer bloque y lo interrumpí. Cuando se plantean las salidas, ¿no pueden ser salidas negociadas? Es decir, esta parte de oposición o quienes, con su razón, por supuesto, y sus argumentos, critican o cuestionan el tema de negociar con un régimen antidemocrático, con un régimen usurpador como este, ¿descartan totalmente que la salida pudiera ser negociada? Mira, en principio, para poder garantizar una salida negociada, pues hay que hacer entender que la posición de fuerza está de este lado. Punto número uno. Mientras nosotros no hagamos entender eso, el régimen entenderá que sí tiene la fuerza para mantenerse en el poder. Recordemos que esto es un choque de fuerzas. Y ese punto fundamental lo garantizamos haciéndonos ver con quiénes son nuestros aliados reales, quiénes son quienes propician, quienes garantizan y además quienes van a buscar la justicia en nuestro país. Porque recordemos que no habrá paz si realmente no hay justicia en Venezuela. Ese es el punto número uno. Segundo, el segundo punto con respecto a este tema es que no ha existido la transparencia necesaria para poder garantizar la confianza del venezolano. Porque hace unas semanas el presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que no participaríamos en ningún diálogo. Luego, al día siguiente, apareció la noticia de Oslo y lo aceptó. Y un día después, en una población venezolana que es Guarenas, dijo que los habían engañado y los habían llevado a un diálogo nuevamente. Esta semana dice que no va a participar en la Asamblea Nacional en un nuevo proceso de diálogo y nuevamente nos madrugan a los venezolanos diciendo que los enviados de siempre, Stalin González, Gerardo Blay, Martínez Motola y Vicente Díaz están participando en el proceso de diálogo en Noruega. Entonces, ¿cómo le piden a venezolanos confianza? ¿Cómo le piden a venezolanos que crean la transparencia de la Asamblea Nacional? Nosotros, por supuesto, que apoyamos a Guaidó, lo apoyamos en la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, lo apoyamos abiertamente, hemos sido el partido que de alguna forma más lo apoya en todo momento. Sí, con toda la garantía, con todo el esfuerzo, pero lamentándolo mucho, eso no ha sido la retribución que obtiene el resto de los venezolanos. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando el día de hoy, que exista transparencia en el proceso para entender hacia dónde va el proceso, para entender cuál va a ser esa negociación. Porque si esa negociación va a un proceso electoral, como en efecto lo deja ver la presencia de Vicente Díaz allí, pues por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros no iríamos a unas elecciones si no existe un cese de la usurpación previo. Nosotros no podríamos decirle al país, vamos a ir a unas elecciones con una persona que nos ha matado. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Javier, que el hecho de que esté Vicente Díaz, eso significa o se infiere que el contacto o la posible negociación va por el lado electoral? ¿Es tan claro así como lo dice Javier? Creo que es importante el planteamiento de Javier, que se necesita darle confianza al pueblo. El pueblo está muy golpeado, es normal que inclusive yo respeto y quiero muchísimo a la líder María Corina Machado, una mujer extraordinaria que ha dado su vida por Venezuela. Yo creo que el Partido 20 es un partido muy, muy importante en Venezuela. Es muy importante también que se escuchen a las distintas voces de lo político, pero yo creo que sí hay que, y bueno, la presencia de este rector, de Vicente Díaz, de alguna manera sí creo que se puede perfilar o se podría perfilar una salida, vamos a decir, como propuesta, pero no es negociación. Esto yo no lo veo como una negociación. Si es mediación, tiene que cumplir ciertos requisitos como la imparcialidad, en este caso el mediador, y sobre todo que haya partes que tengan voluntad de salir del conflicto. Porque en nuestros conflictos anteriores los diálogos han fracasado, precisamente porque no había voluntad verdadera de diálogo. Entonces, cuando las cosas se hacen con la mentira, realmente no prosperan. En este caso, que haya una salida, una convocatoria a elecciones, yo no lo descarto, creo que pudiera hacerse, pero tendría que ser bajo parámetros de garantizarle al electorado elecciones transparentes
y libres, porque si no, estamos hablando de lo mismo y esto inclusive puede incidir negativamente en el electorado venezolano que Pero tenemos. para eso habría que cambiar, reformar, Bueno, sacar. pero se puede ir haciendo cosas, por ejemplo, depurar el registro electoral, hay que pasar a elecciones manuales, hay que ir, por ejemplo, ¿por qué no que sea árbitro el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se cree un grupo de trabajo para supervisar electoralmente las elecciones? Entonces, a mi juicio, en eso tiene que ir trabajando ya el presidente Guaidó. Cuando ustedes dos, y en eso creo que están en acuerdo, es que hay una desconfianza de todas maneras. ¿Por qué? Porque son 6 años de diálogos fallidos. Han sido varios estos intentos de diálogo entre Nicolás Maduro y sus adversarios desde que llegó al Palacio de Miraflores. Este es el recuento de los acercamientos entre ambas partes. Revisémoslos. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013 se han realizado varias mesas de diálogo con la oposición para buscar salidas a la grave crisis que afronta Venezuela. En medio de las protestas antigubernamentales de 2014, el 10 de abril se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD e integrantes del gobierno de Maduro en el Palacio de Miraflores. De la reunión, que contó con 22 oradores en total y que fue transmitida por cadena nacional, fue poco lo que quedó y el diálogo finalmente fracasó. 2 años después, en 2016, tras un proceso de concertación entre la oposición, se realiza en octubre una nueva reunión formal entre ambas partes mediada por la Conferencia Episcopal Venezolana y el Vaticano. Al final del encuentro se acordó crear 4 mesas de trabajo enfocadas en el respeto a la soberanía, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país. En 2017, tras meses de acercamientos sin ninguna reunión formal, la posibilidad de una nueva negociación se asoma, esta vez con el ofrecimiento de República Dominicana para ser sede del encuentro. Por varios meses en los que el gobierno y oposición se sentaron en la mesa, las negociaciones no prosperaron. El 18 de enero de 2018, fecha para el que estaba previsto un nuevo encuentro, los representantes opositores deciden no asistir, alegando la falta de un compromiso real de paz por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego del asesinato del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, que se había revelado meses atrás. El 6 de febrero del año pasado, régimen y oposición se reunieron en República Dominicana para continuar con los acuerdos y suscribir un convenio, el cual finalmente es firmado por Nicolás Maduro, pero no por la oposición venezolana. 6 años de diálogos fallidos, donde pues realmente no ha pasado nada. Para algunos es más bien el régimen que ha logrado consolidarse, Javier, y la oposición se ha debilitado. Luego pues pasó todo lo de Juan Guaidó y estamos en este momento donde unos hablan de esa coalición internacional que usted pone sobre la mesa, otros hablan de volver a hacer contactos. Y cuando el presidente habla de contactos, ¿qué quiere decir, Javier? ¿Usted cree que está matizando justamente para no caer en este fantasma del diálogo? Absolutamente. Es que al final debemos entender las características de este régimen. Y yo creo que partiendo del hecho de caracterizarlo, podremos entender cuáles serán sus acciones. 2014, 2016, 2017 y 2018 son muestra de la poca confiabilidad que hay, porque existe, la poca voluntad de cambio que existe, la poca posibilidad de que realmente a través de un proceso en donde ellos se comprometan de palabra y no de acción para garantizar el cambio en Venezuela. O sea, eso es lo que nosotros estamos planteando, que no existe una voluntad real por parte del régimen, por lo cual nosotros tenemos que ejercer la mayor presión necesaria, la mayor fuerza necesaria para garantizar que se vean obligados a ello. Y debemos recordar que todos estos procesos durante todo este tiempo solo han dado oxígeno al régimen, porque estos momentos puntuales donde ha habido diálogo ha sido momentos en donde ha habido mucha calle, mucha presión de calle, muchos ciudadanos protestando, y la salida siempre ha sido una bomba de oxígeno para Maduro con un proceso de diálogo. En todos los procesos ha sido exactamente igual, y hoy día no escapa esa realidad, y es evidente que puede existir la mayor desconfianza. Y yo reitero, basta con caminar cualquier calle de Caracas para escuchar qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está aspirando la gente y qué es lo que demanda la gente de la Asamblea Nacional. Demanda celeridad en el proceso, celeridad para garantizar el cese de la usurpación, escuchar a nuestros aliados internacionales que forman parte de nuestro mismo hemisferio. Eso es fundamental. Nosotros no podemos pedirle a Noruega que entienda lo que está pasando en Venezuela cuando no existe condiciones reales de lo que estamos viviendo acá.
está en Noruega, y además entendamos otro proceso. República Dominicana sirvió como mediador, pero República Dominicana es uno de los países que salvaba el voto en la OEA, es uno de los países que estuvo apoyando a Maduro por mucho tiempo. Entonces, Igual mismo ocurre con Noruega. A eso voy. No ha ratificado... Javier, ¿usted no ve a Noruega como un país neutral, con tradición neutral? En este momento no lo es, porque además, reitero, no ha reconocido a Juan Guaidó. Es uno de los pocos en el mundo que no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Entonces, claro, evidentemente al no reconocerlo está reconociendo a Maduro como presidente. Y el reconocer a Maduro es no reconocer la raíz de la crisis que está pasando en Venezuela. Es no reconocer que nos estamos muriendo gracias a que Maduro esté en el poder. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que exista celeridad real, que exista garantía real, que exista que los venezolanos podamos confiar y sobre todo entender la transparencia del proceso, porque mientras sigan haciendo las cosas a escondidas entre gallos de medianoche, pues evidentemente va a pasar lo que está pasando actualmente, que existe una enorme desconfianza que ni los mismos diputados de la Asamblea Nacional saben que está hablando Stalin González por ellos en Oslo. Entonces evidentemente existe la desconfianza del ciudadano y hacia allá hay que apuntar. Nosotros tenemos que reinventar y redirigir lo que es el quehacer político y tenemos que garantizarle al ciudadano confianza, tenemos que garantizarle que lo que le decimos es lo que hacemos. Nosotros no podemos pensar en reconstruir el país tomando las mismas prácticas que nos llevaron a tener la crisis que tenemos hoy día. Flor María, frente a eso, Noruega tiene una tradición neutral. Sí, yo creo ¿se que puede confiar o se puede hablar de neutralidad? No, lo que pasa es que, vamos a decir, como mediador, en Noruega hay muchos institutos que desde hace muchos años se dedican a estudios de conflictos. Es decir, ¿por qué se originan los conflictos? Causas, tipologías y también las dinámicas de los conflictos. Porque obviamente, como bien también lo dice Javier, hay que conocer, hay que hoy hacer un nuevo diagnóstico del conflicto político venezolano, porque el conflicto de hoy no es el mismo del 2015, el 2016, el 2018. Es decir, estamos ante un escenario completamente distinto, no solamente en lo sociológico de Venezuela, también en lo político. También hay un reconocimiento de un gobierno legal, legítimo. Tenemos un estatuto, hay un juicio contra Maduro. Recordemos que acá en el Senado colombiano se le hizo un juicio a Maduro por delito de corrupción propia. Tenemos un grupo de Lima que está apoyando toda la diáspora venezolana, es decir, en procesos de migración para precisamente favorecer que estas personas, que los venezolanos podamos también insertarnos en otras comunidades, pero nosotros no olvidamos a Venezuela. Entonces realmente el conflicto hoy es distinto, las posiciones son distintas y también sabemos que Nicolás Maduro está muy deslegitimado, que está ahorcado económicamente, la hambruna, la calle. Hay que felicitar al pueblo de Venezuela que no ha dejado de salir a luchar por las calles, pero hoy hay otra dinámica política. Claro, la cuestión es también, Flor María, ese diálogo o ese contacto está pensado para muchos o para pocos. ¿Quiénes se van a realmente beneficiar de un contacto como estos? Y también hay que pensar qué dicen no solo los venezolanos, como dice Javier, sino quienes han apoyado a Venezuela a lo largo de estos años, algunos tarde sin duda, pero lo han hecho, y ahora reconocen al presidente interino Juan Guaidó y han asfixiado en cierto punto al régimen venezolano y han hecho su trabajo. Hablo, por ejemplo, del Grupo de Lima o de Estados Unidos, que pueden estar pensando, hemos llegado hasta acá y ahora vamos a hacer contactos con alguien a quienes nuestros gobiernos... Con el enemigo. Más que el enemigo, con alguien que nosotros como gobierno no reconocemos. Y por eso Estados Unidos respaldó la decisión de Guaidó. A través de un comunicado puntualizó, eso sí, que lo único que se debe negociar son las condiciones de la salida de Maduro. Los Estados Unidos apoyan el deseo del pueblo venezolano de recuperar su democracia y poner fin al régimen ilegítimo de Maduro. Los esfuerzos anteriores para negociar el fin del régimen y las elecciones libres han fracasado porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo. Las elecciones libres no pueden ser supervisadas por un tirano. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, creemos que lo único que hay que negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su salida. Esperemos que las conversaciones en Oslo se centren en ese objetivo y si lo hacen, esperamos que el progreso sea posible. Porque puede parecer incoherente e insisto en eso y ya lo vamos a debatir, en que hay una comunidad internacional que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, reconoció a Maduro como un usurpador
y como no siendo parte del gobierno, hizo todos los esfuerzos diplomáticos para ahogarlo y entonces en un momento le dicen, no, ¿saben qué? Igual vamos a conversar a ver qué pasa. Y también María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, pues rechazó esta iniciativa porque aseguró que atender la invitación del gobierno noruego y respeta y diluye el esfuerzo tanto de Juan Guaidó como el liderazgo venezolano y sobre todo también el de la comunidad internacional. Rechazamos de manera categórica esta iniciativa, pues se muestra como la trágica repetición de la experiencia de diálogos promovidos por el régimen dictatorial del hoy usurpador de los poderes del Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en República Dominicana a fin de prorrogar su satrapía y burlarse de la dignidad y el sentimiento democrático del pueblo venezolano. Consideramos que atender la invitación del gobierno noruego y respeta y diluye el esfuerzo concertado entre el gobierno del presidente encargado y cabeza de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y los actores de la comunidad internacional. Javier, yo sé que usted está de acuerdo con eso, por supuesto, pero ¿no habrá dicho el presidente interino, bueno, primero hablemos con esta comunidad internacional que nos apoya para ver si este es el camino? Porque la palabra irrespetar y diluir, sobre todo el apoyo de la internacional, pues tiene sentido frente a lo que yo digo. La comunidad internacional ha hecho su trabajo, ha llevado el tema hasta donde ha podido. Hoy tiene un cerco diplomático, como lo ha dicho el presidente de Colombia, Iván Duque, y de repente pues vamos a hacer un contacto en Noruega. ¿Esto tiene sentido? ¿Puede parecer incoherente para la comunidad internacional también? Es que justamente hay un problema de fondo y es que nosotros no podemos partir del hecho de que esta negociación es para obtener un cargo o para obtener un espacio de poder. Esta negociación mantiene y tiene dentro de sí muchas otras cosas, son vidas de venezolanos y creo que ese es el principio fundamental que debe regirnos, ese principio de urgencia que debe regir las acciones que tomemos y por eso nosotros somos tan vehementes con nuestras posiciones, porque no estamos hablando de un cargo o un espacio público, sino estamos hablando de las vidas de los venezolanos, por lo cual no se puede hacer con los procesos de diálogo ensayo y error. Nosotros no podemos hacer ensayo y error con la vida de los venezolanos porque el que se muere se murió y no hay vuelta atrás. Y eso justamente es lo que nosotros estamos planteando hoy día, que este proceso de diálogo implica una serie de procesos que demora mucho más la salida de Maduro. Si no se toman las medidas adecuadas, demora la salida de Maduro y lo que hace es postergar el hambre, la escasez y la miseria en Venezuela y los venezolanos somos los que sufrimos y nos morimos de hambre. Por supuesto que es una incoherencia que hoy día nosotros, después de avanzar tanto, después de reunir tantas fuerzas internacionales en función de una vía, pues vengan a plantear un proceso de diálogo que posiblemente puede desencadenar un proceso electoral. Eso es un problema real para la oposición venezolana, porque entonces además estamos violentando los mismos estatutos que nosotros mismos regimos. El estatuto para la transición lo estamos violentando. Nosotros estamos violentando todo lo que la misma Asamblea Nacional se sentó, discutió y decidió por su cuenta. Eso es lo que está pasando en este momento y por eso nosotros somos tan insistentes, que tienen que escuchar al ciudadano y que tienen que cumplir con lo que ellos mismos se plantean, que tienen que cumplir con lo que ellos mismos dicen para garantizar la salida del régimen y recuperar la democracia, recuperar la libertad plena de todos los venezolanos, plena de verdad, la democracia plena de verdad, no democracia media o cohabitación, no, aquí hay que salir de todas las mafias que están en el poder y eso solo lo logramos con una acción de fuerza que garantice la salida de cada uno de ellos. Y ya viene la pregunta después de la respuesta, después de la pausa de Flor María frente a eso. ¿Se está irrespetando y diluyendo todo lo que ha hecho la comunidad internacional por Venezuela hasta ahora? Y la pregunta para nuestros televidentes es si sirve de algo que los enviados de Guaidó y Maduro retomen contacto con la mediación de Noruega. El hashtag de hoy es #Venezuela y Democracia opina, con terroristas no se dialoga. José Artaga comenta, todas las opciones están sobre la mesa y estoy seguro que los enviados del presidente Juan Guaidó tienen clara la ruta de acción. 1, cese de la usurpación. 2, gobierno de transición. Y 3, elecciones libres. Si se mantienen firmes, ese cuestionado contacto pues puede servir. Franklin Bueno dice que para nada. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Sirve de algo que los enviados de Guaidó y Maduro retomen contacto con la mediación de Noruega? Es nuestro debate hoy. Y Flor María, frente a lo que dice Estados Unidos, apoyamos a Guaidó, pero la negociación, si se llega a dar, o el contacto, o el diálogo, la conversación, como quieran llamarlo, tiene que tener por precepto sine qua non la salida de Nicolás Maduro. Eso dice Estados Unidos. Todavía estamos esperando qué dice por el resto de países. Sin embargo, hay quienes dicen que eso está irrespetando y diluyendo, lo dice María Corina Machado y otras personas, frente a la posición que ha tenido la comunidad internacional. Ha empujado hasta un momento donde puede parecer incoherente lo que hace Guaidó y pide Guaidó a la comunidad internacional. No, yo creo que Guaidó y los Estados Unidos están muy claros. Es decir, ¿qué se está buscando también con esta nueva vía? Vamos a llamarla así. No la llamemos de diálogo ni negociación,
vamos a llamarla de una eventual mediación. Se está buscando el cese de la usurpación. Ahora, ¿qué creo yo? Noruega puede servir. En primer lugar, ahorita tenemos una grave crisis humanitaria. ¿Por qué no que logremos cauces para que los usurpadores acepten el ingreso de la ayuda humanitaria? Es decir, que no sea todo ese evento catastrófico que vimos en Cúcuta, que costó vidas, que desgastó, vemos niños muriéndose. No, señor, que Noruega nos colabore y le pida a estos señores usurpadores, y aparte que lo tienen que hacer porque es un deber de, primero, inclusive ellos están allí cometiendo múltiples delitos, porque estos son delitos que se están cometiendo contra una población civil. Entonces, realmente el cese de estos delitos tiene que ser un compromiso de toda la comunidad internacional. Pero como ellos están de facto allí, eso es una realidad, están usurpando el poder de facto porque están ahí con las armas. Entonces, vamos a pedirle al gobierno de Noruega, por ejemplo, yo hablo como sociedad civil, vamos a pedirle primero el ingreso, que nos permitan, que nos faciliten la ayuda humanitaria, ese ingreso de ayuda humanitaria. 2, el desarme. Ya hay que tener un plan de desarme de estos usurpadores, que entreguen las armas. Que entonces aquí Noruega nos puede colaborar a ver cómo ellos pueden, ¿verdad?, facilitarnos una eventual mediación en ese sentido. Podría preguntarse uno también, Javier, si la crisis de Venezuela no vale la pena todos los esfuerzos posibles. Por supuesto que vale todos los esfuerzos posibles y de hecho nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para garantizar la salida del régimen. Pero este es otro esfuerzo posible. La libertad en Venezuela. Yo quiero comentar algo adicional, que nosotros mañana se cumplen 13 semanas de que introdujimos el proyecto 187 numeral 11, que además se concatena con la responsabilidad de los pueblos que mencionaba anteriormente la doctora, para lograr la salida de Maduro, con un esquema similar, cese la usurpación para poder lograr el ingreso de la ayuda humanitaria, la salida de todas las mafias y la reinstitucionalización del país. Eso está contemplado y hace 13 semanas y no se ha escuchado, no se ha leído, está engavetado. Entonces, al final, lo que sí es, por supuesto que todos los esfuerzos son necesarios, pero los esfuerzos deben estar conducidos, orientados y además que garanticen resultados efectivos. Nosotros no podemos decir, bueno, por lo menos lo intentamos. Eso no podemos decirlo porque estamos hablando de vidas de venezolanos. Por eso nosotros insistimos, tiene que ser, si es una negociación, que sea la negociación de cómo es la salida de Maduro, de cuándo es el momento y más nada. No tiene que haber otro tipo de cosas porque para llegar a ese punto hay que ejercer una fuerza necesaria que garantice eso. Y fuerza no necesaria. Y no es adelantarse de todas maneras, Javier, darle la oportunidad a ese contacto que termine en lo que usted justamente está diciendo, que Juan Guaidó en unos meses, no sabemos, porque esto pues también puede llevar años, llevamos pensando que ya pronto sale Maduro y no ha pasado, pero que en unos meses o en un tiempo Juan Guaidó diga, se negoció la salida del señor Nicolás Maduro, se va al régimen. ¿No es posible pensarlo de esa otra manera? ¿Que esto pueda llevar a...? Sí, se ha repetido las conductas. Todos los diálogos que se han hecho en Venezuela tienen esta misma conducta que se está haciendo el día de hoy y han tenido los mismos resultados. No pueden esperar que nosotros tengamos una visión distinta ni que tengamos una expectativa distinta a lo que va a suceder. Ha sido exactamente igual, el mismo libreto de Dominicana, el de La Rinconada, lo mismo, una cuestión a oscuras, con mentiras, después falsedades y después al final asumen que estaban en un diálogo y que fracasó el diálogo y se salen del diálogo. Al final hay que entender que la responsabilidad no es entre ellos nada más, la responsabilidad es con el ciudadano, la responsabilidad es con el venezolano, con todos estos, como la persona con la que debato que tuvo que irse del país para poder garantizar otra calidad de vida. Esas son las cosas que hay que entender cuando uno ejerce la acción política. Uno no puede pensar que es solamente para uno, sino para los demás. Por eso, como lo dije anteriormente, hacer un ensayo y error con la vida de los venezolanos es criminal también. Nosotros tenemos que entender lo que nos estamos jugando en este momento. María. Bueno, yo soy quizás más optimista. Yo creo que si bien esta ha sido una lucha muy dura, muy difícil, muy también asimétrica, aquí estamos claros que tenemos una población desarmada, con hambre, con muchísimas necesidades y por el otro lado tenemos unos usurpadores
que realmente no tienen esa caridad, ese amor por el pueblo. Y ellos también están fracasando, ellos mismos. Yo diría como, obviamente, cuando uno se sienta también a negociar y uno busca cauces, uno busca salidas posibles, que en este momento nosotros primero como ciudadanos tenemos que pedirlas, porque tenemos un presidente en ejercicio, en funciones, y segundo, porque no podemos abandonar nuestro derecho a recuperar la democracia, a recuperar las instituciones. Yo creo que esta eventual mediación tiene que estar enfocada en la reinstitucionalización de nuestras instituciones, repito, poder electoral, poder ciudadano. Claro. Pero poder para moral. eso tiene que salir Maduro. No necesariamente. Ellos van a seguir usurpando. Claro. Ellos van a estar allí hasta que haya una fuerza externa o interna que lo saquen. Nadie nos dice que mañana los militares se pongan de nuestro lado. Es decir, eso no está descartado en Venezuela. Entonces, pero sí hay que hacer todo ese diseño institucional que lo está pidiendo la OEA y a lo cual también hay que recuperar la República. ¿Pero usted sí cree que se puede recuperar algo con Maduro en el poder aún? Bueno, yo creo que, vamos a decir, es difícil, pero no imposible. Javier, voy terminando que me queda un minuto de programa. La columna vertebral de siquiera conversar con el otro, en este caso, tiene que ser la salida de Nicolás Maduro. No puede haber o no pueden pasar otras cosas en Venezuela que no pasen por ahí. ¿Cómo podría hacerlo si tienes a una persona que acaba de invertir 56 millones de euros en armamentos para Venezuela? ¿Cómo puedes pensar que una persona así tiene esa caridad o tiene esas ganas de salir o esas ganas de garantizarle vida y estabilidad y libertad al venezolano? Por supuesto que no existe una posibilidad real de que ocurra una opción distinta, que sea una negociación para la salida de Maduro. No existe una cohabitación posible, porque no estamos hablando de un gobierno democrático, no estamos hablando ni siquiera de un gobierno corrupto, estamos hablando de una dictadura que mata a los venezolanos por pensar distinto, apresa a las personas por pensar distinto, que tiene grupos terroristas haciendo vida en nuestro país, que tiene grupos guerrilleros haciendo vida en nuestro país. De eso estamos hablando y por eso hay que partir del hecho de caracterizar a qué nos enfrentamos para poder diseñar las estrategias necesarias, la táctica necesaria para garantizar la salida de ellos. Por supuesto que todos optamos por paz, por supuesto que todos buscamos justicia, por supuesto que todos queremos que esto sea lo más en paz posible, pero lamentándolo mucho, la realidad que estamos viviendo es que nos estamos enfrentando a un régimen criminal y como tal hay que pensar y como tal hay que defenderse, hay que buscar la forma de garantizar la libertad para Venezuela, pero entendiendo a qué nos enfrentamos. Si no, no podremos salir de ellos. Si seguimos con estos procesos, haciendo ensayo y error, buscando alternativas que no corresponden a lo que estamos viviendo, obtendremos los mismos resultados y al final será exactamente lo mismo y seguirá poniéndose en riesgo la vida de los venezolanos, seguirá apresando venezolanos por pensar distinto y seguirá Venezuela sumida en esta miseria, en esta crisis que nos está matando todos los días. Vamos a otra pausa. ¿Sirve de algo que los enviados de Guaidó y Maduro retomen contacto con la mediación de Noruega? El hashtag de hoy es Un Venezuela Tenemos Más Opiniones. Pati dice que para un ejemplo la negociación de Santos con las FARC fue el fracaso más grande. Que un acuerdo termine desconociendo la opinión del pueblo y legitimando una guerrilla. Eso fue la burla más grande, un plebiscito que ganó el pueblo y se desconocieron criminales. Y si se desconocieron con criminales no se negocia. @exprésate Venezuela dice: la verdad no sirve de nada, creo que si se reúnen es para decirles que lo único que se debe hablar es del cese de la usurpación. Y Noruega, ¿en qué ha ayudado a Colombia y las FARC? Hoy las cosas son distintas. María H. Emanuel también tiene su opinión, dice que no sirve de nada. Maduro está desesperado y trata otra vez de engañar a la oposición. Guaidó dijo no más supuestos diálogos que no ayudan en nada. Fue el tiempo, pero yo les agradezco mucho a ustedes por su tiempo. Flor María Ávila, ella es profesora de la Universidad Católica de Colombia, y Javier Chirinos nos acompañó, también es coordinador en Caracas de Vente Venezuela. Desde Venezuela nos acompañaba. A los dos, mil gracias. Yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate.